Voces que forman parte de la noticia. La semana anterior me encontré con un buen amigo y me decía, Guayaquil es un mito que a la gente no le guste la cultura. Y ese buen amigo es Nicolás Romero, socio de Arriba el Telón Ecuador, que nos ha traído a Van Gogh Inmersivo. ¿Usted ha visto esas carpas que están fuera del Policentro? ¿Usted ya fue, Carlitos? Sí, yo estuve allí la semana anterior. Muy, muy buena experiencia. Fui con mis hijos pequeños. Para que vea. A quienes les encanta el arte. Bueno, para que vea. Nicolás, ¿cómo te ha ido en Guayaquil con Van Gogh? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Yo te diría que muy bien. La ciudadanía ha acogido Van Gogh, incluso un poco mejor que Quito. En Quito estuvimos casi 5 meses. En Guayaquil planeábamos estar 3 meses. Ojalá nos podamos extender un poco más. Es lo que trataremos, porque ha habido un real interés, ha habido una gran acogida por la exposición. Cuéntanos un poco, cuando tú llegas a las carpas estas que están ubicadas afuera del Policentro, al principio la gente decía, ¿qué será eso? Poco a poco nos fuimos enterando que era Venden carros. Sí, la gente pensaba vendían carros. Sí. La gente poco a poco se ha ido dando cuenta de lo que es. Y aparte de eso, tiene un precio muy asequible, porque si mal no estoy, son $6. Tiene un precio muy asequible para que todo el mundo pueda ir. Es una diversión, como decía Carlos, para chicos y grandes. ¿Cómo se te ocurrió ponerlo primero en este centro comercial y segundo, cómo traerlo a Guayaquil con el miedo de no tener el apoyo, con el miedo de que la gente no responda por ese mito que a Guayaquil no le gusta la cultura? Ok, sí, son mitos que se rompen. Primero que nada, la compañía Arriba el Telón Ecuador arrancó en un momento, te diría, tremendamente clave para su historia, que fue el año 2020. Arrancó en Ecuador, me refiero con Ecuador, porque es una compañía que está ya desde hace más de 10 años en Latinoamérica, en más de 8 países, dedicándose a exposiciones itinerantes, a exposiciones culturales y educativas. Y arrancamos en Ecuador en el 2020 en plena pandemia. Imagínate que nuestros primeros contenedores llegaron el 20 de febrero del 2020 y tuvieron que estar almacenados más de año y medio. Y me refiero con eso a la exposición de Bodies, que también se hizo en Guayaquil, Quito, Cuenca. Y luego de esa buena acogida, arrancamos ya con un programa que hasta el día de hoy te podría decir tenemos asegurado 2025, es decir, para los próximos 2 años y pico, con exposiciones itinerantes. ¿Por qué Van Gogh? Van Gogh es una muestra tremendamente interesante. Fue la primera, Guillermo, la primera muestra en que hace un poco más de 10 años yo te diría que se creó una parte digital y a la cual se le añadió, al arte se le añadió una componente digital y de alta tecnología. Probablemente es la primera vez que se hace, y Van Gogh fue un boom en el mundo. Okay. Y es una nueva forma de presentar arte. Si tú lees uno de los últimos libros de Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, el que habla cómo la tecnología está destruyendo la cultura, este es exactamente un ejemplo opuesto, en el que la tecnología es una plataforma para que muchísima gente que no podía tener cultura, no puede accesar a esa cultura por costos, ¿verdad? Porque pues Van Gogh tienes que viajar y gastar mucho dinero para poderlo ver en persona, para que esa gente, o la gente que no necesariamente era adepta a la cultura, pero sí al entretenimiento, pues que puedan adquirir y que puedan ver algo que es imposible de ver de otra forma. Entonces, Van Gogh fue una muestra y de lo que cambió un poco las exposiciones en el mundo. Y bueno, nosotros dijimos, después de haber traído Boys y haber traído dinosaurios y tal, que lo lógico era traerlo
no fue muy bien en Guayaquil y en Quito. Y esto se debe a que se presenta de una forma distinta. Yo creo que el éxito y el haber roto ese mito de que en Guayaquil, por ejemplo, no hay cultura, es simplemente entender un poco el mercado y saber cómo presentas eso. Yo diría que en Guayaquil probablemente estemos 10% por arriba de Quito en cuanto a asistencia. Nicolás, pero también se rompe otro mito. La gente supuestamente no estamos saliendo por miedo a que nos roben. La gente está yendo. A ver, yo creo que no es un mito, creo que ha sido sobredimensionado. Sí es cierto que en las noches nuestra exposición y cualquier otro tipo de negocios podría estar hasta más tarde. En muchas ciudades, hasta las 10 de la noche, por ejemplo, nosotros cerramos a las 8. Ese miedo se presenta un poco más en la noche y creo que es verdadero y se nota en el mercado. Okay. Pero tampoco hay tal como el que no salgo de mi casa en ningún momento para ir a buscar cultura, arte, entretenimiento, etcétera. Okay. No hay tal. Durante el día, y te diría, Guillermo, hasta las 8 de la noche tenemos muchísima concurrencia. Y bueno, a las 8 de la noche sí, la ciudad hoy, hecho de adelante, sí es otra. Estamos conversando con Nicolás Romero, al que hay que darle las gracias por traer una muestra como Van Gogh inmersivo a Guayaquil. Nicolás, no puedo dejarte ir sin tocar el otro tema, el gastronómico también, en el cual tú estás inmerso. ¿Cómo has ya podido tener contacto con la alcaldía? ¿Cómo está la asociación? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo está el mercado, tu mercado del sur? ¿Cómo está en este momento el tema gastronómico? ¿Ha mejorado en algo o seguimos igual? Gracias por acordarte siempre de esa industria, Guillermo. Yo te diría que en términos generales, muy recuperada, bastante recuperada, casi ningún área de la ciudad llega al 100% de recuperación contra el 2019. Y creo que básicamente se debe al problema de seguridad en las noches. Más allá de que en este gobierno probablemente ha sido el gobierno que más, en la historia, o por lo menos en la historia reciente, que más ha olvidado al sector, ¿verdad? Que menos lo ha apoyado, sobre todo en un problema de pandemia como el que vivimos, y que sin duda el tema económico ha afectado. Pese a eso, te diría que estamos casi 100% recuperados, con un serio problema en las noches en absolutamente todos los sectores, ¿no? Uresa, centro, en cualquier sector sí hay una escasa recuperación en las noches, y eso se debe 100% al tema de delincuencia y al pobre manejo, Nicolás, y al pobre resultado que desgraciadamente el gobierno ha tenido en ese problema serio que tiene el país. Pero Nicolás, muchos tenemos la percepción, tal vez tú me digas que estoy equivocado, de que tenemos un buen ministro de turismo. Yo creo que no pasa por él, ¿verdad? Pasa por finanzas y pasa por la cabeza directiva, que es el presidente, porque veo que el ministro se ha esforzado, el de turismo. Sí, a ver, yo creo que ahí no quiero hacer juicios de valor, yo más bien quiero ver resultados. El turismo no ha tenido cambios importantes en Guayaquil y en Ecuador. Las cifras de turismo, las cifras no han crecido, el ingreso tampoco ha crecido, es decir, el componente de turismo sobre el PIB no ha crecido, el número de visitantes no ha crecido. Si revisas cualquier resultado, que es realmente lo que nos interesa y necesitamos para generar fuentes de empleo, crecer, Guillermo, en turismo, pues hemos estado estancados como en la mayoría de las áreas de la economía. Así que es un conjunto de problemas los que vive el sector, que siempre ha salido por su cuenta, que siempre ha salido solo, rara vez ha tenido apoyo del gobierno, pero en este caso
como te decía, el problema y la problemática de seguridad es imposible vencerla solo, es imposible salir sin un plan coherente del gobierno. Esperamos que el próximo gobierno pueda ser más efectivo en el tema. Te queremos agradecer muchísimo, Nicolás, por haber estado esta mañana con nosotros. Espero que sigan adelante trayendo más eventos como el de Van Gogh, porque en verdad alzan la cultura de una ciudad, y cuando alzas la cultura de una ciudad, todo empieza a mejorar. Gracias Guillermo. Sí, seguiremos trayendo eventos. Es más, te cuento la primicia. Después de Van Gogh estará aquí en la ciudad hasta septiembre, y después nuestra próxima exhibición es la de Miguel Ángel. Así que la parte inmersiva podrá ser la Capilla Sixtina, y pasear por salas con las obras de Miguel Ángel en tamaño original, escaneadas en proporción perfecta del original. Así que verás un David de 6 metros. Creo que será interesante, creo que será impresionante. Qué buena noticia. Era Nicolás Romero, socio de Arriba el Telón Ecuador, quien ha traído a Guayaquil y a Quito. Ahora está en Guayaquil, en la explanada del Policentro, el parqueo del Policentro, Van Gogh inmersivo. No se lo puede perder. Y la exclusiva es que viene Miguel Ángel. Así que Guayaquil, a culturizarse.